¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, bien, con frío. Sí, terrible. Están para estar escuchando una clase de cambiario. Bueno, hoy es clase conjunta con el doctor Masitelli. Eh, Así que bueno, él va a arrancar. Hoy la idea es ver la bolilla 5, aceptación, aval y endoso. Es mucho, demasiado, pero bueno, a tratar de tocar lo más importante de cada uno de los temas. De todos modos, como ustedes saben, ya tienen los videos explicativos en donde el tema está un poco más desarrollado, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de arrancar? Una consulta, ¿con esta clase terminaríamos de ver la bolilla 3? La bolilla 5 y Ah, hoy las 5. según cronograma, tenemos que dar la bolilla 5. No, Bueno, igual, Lucía, como yo te decía la otra vez, probablemente ya a partir de la semana que viene eh, empecemos un poco, viste, a ver, a hacer repaso de otras bolillas. Digamos, por ahora tenemos que cumplir con el cronograma, digamos, que no se cumple porque obviamente es imposible dar toda una bolilla en 1 hora y media. Eh, Pero bueno, después vamos a tener clases de preguntas y de repaso y ese tipo de cosas, y ahí, bueno, vamos a ver, o vamos a tratar de ver los temas que han quedado colgados, ¿viste? Que no alcanzamos a ver. ¿y vamos a tener solo los jueves? No, la semana que viene tenemos jueves y viernes, y la otra semana también, jueves y viernes. Y si hace falta alguna más, bueno, vemos, hablamos con Mariano y si podemos, les agregamos alguna clase más. No, no hay problema. Mariano siempre está predispuesto. Yo. Sí, no se hagan problema que llegado el caso ponemos alguna clase adicional. Lo importante es que ustedes vayan leyendo, ¿no? Y viendo los videos y traten de despejar un poco las dudas que tengan. Bien. Sí, Sebastián, no, no hay problema. Eso es más importante, lo más importante, ¿no? Digamos, para que ustedes cuando nos conectemos tengan cierta idea de qué temas estamos hablando y todo eso, porque si no, no, no les va a servir de mucho. Porque no van a entender de qué estamos hablando. Lo ideal sería que ustedes vayan ya viendo los videos, leyendo y todo eso. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Como les dijo Mariano, hoy tendríamos que ver la bolilla 5. ¿Sí? ¿Qué es la bolilla 5? Es un montón. O sea, es todo aceptación, aval, endoso, circulación impropia y todo eso. Y no sé si no me olvido de algo. Eh, Así que bueno, vamos a empezar con el tema de la aceptación y vamos a tratar de ver los temas así más importantes o los núcleos de cada uno. Yo voy a hablarles de aceptación aval y probablemente Mariano les hable un poco de endoso. ¿Eh? Eh, Recuerdan ustedes que nosotros la semana pasada estuvimos viendo los requisitos, ¿se acuerdan? El tema de los requisitos externos. Obviamente no llegamos a verlos todos, vimos solamente 3, creo, lugar, fecha de creación y vencimientos, nada más. Porque bueno, es un tema de los requisitos es un tema bastante largo. Pero bueno, el punto es, dentro de esos requisitos, ¿sí? Dentro de los requisitos de la letra de cambio, porque la aceptación, ustedes saben que es un instituto propio de la letra de cambio, obviamente, porque el pagaré no existe la aceptación. Eh, Dentro de esos requisitos, nosotros tenemos uno que es el nombre del girador. ¿Sí? Fíjense ustedes que la ley no les pide la firma del girado,
¿sí? A diferencia de lo que ocurre con el librador, que sí exige la firma, no exige el nombre del librador, pero sí exige la firma, ¿sí? Pero respecto del girado, ¿sí? No se exige el nombre del girado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la aceptación? ¿Sí? ¿Y quién es el girado? Como ustedes saben, como yo esto ya se los he dicho, en la letra de cambio, a diferencia de lo que ocurre en el pagaré, ¿sí? En el pagaré, ¿qué es lo que hace el librador? Promete que un hecho propio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo incluso de la forma de redacción de la letra, de la redacción del pagaré? ¿Sí? Digamos, cuando ustedes redactan un pagaré, ¿cómo lo redactan? No sé, el 15 de agosto del 2021 haré efectivo por este pagaré. ¿Sí? Es decir que, fíjense ustedes la forma de redacción, haré efectivo. ¿Quién hará efectivo? Yo, el librador. ¿Sí? En cambio, la letra de cambio, ¿qué es lo que hace el librador? Da una orden. ¿Sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, no sé, el 15 de agosto del 2021, sírvase pagar por esta letra de cambio. Es decir, no dice que él va a pagar, le pide a otro que pague. ¿Sí? ¿Y quién es ese otro? ¿Quién es el destinatario de esa orden? El que va a pagar. Bueno, no es ni más ni menos que el girado. ¿Sí? Que es el girado, que al momento de aceptar, deja de ser girado y se convierte en aceptante, en obligado de pago. Hasta ese momento, hasta el momento en que él acepta, ¿sí? Él es un girado. ¿Y cuál es la diferencia entre girado y aceptante? La diferencia es mucha. Que como girado, por más que, dice Gómez Leo, es una figura bastante excepcional. ¿Por qué? Porque su nombre figura en la letra de cambio, pero a pesar de que figura en la letra de cambio, no es obligado cambiario. ¿Sí? Mientras él es girado, él no es obligado cambiario, no asume ninguna obligación. ¿Cuándo asume la obligación cambiaria? Cuando deja de ser girado y se convierte en aceptante. ¿Sí? Por eso dice que la aceptación es un acto jurídico cambiario, unilateral, complejo, por medio del cual el girado, quien desempeña su rol, se convierte en el obligado principal, directo, ¿sí? Del pago de la letra a su vencimiento. Es una definición que da Héctor Cámara, así, no importa la definición, pero es más o menos para que lo entiendan. ¿Sí? Es decir, como dice Cámara, como dice Héctor Cámara, de acuerdo a la community opinion, la aceptación es ese acto jurídico cambiario por medio del cual el girado, estampando su firma en la letra de cambio, se convierte en el obligado principal. No es ni más ni menos que eso. ¿Sí? No es ni más ni menos que eso. ¿Sí? Obviamente, como yo ya les expliqué, creo, no me acuerdo bien si se lo expliqué o no, o lo pensé, el girado no es un tercero, obviamente, desconocido para el librador. ¿Sí? No es un tercero desconocido. No es cualquier persona. No es que a mí mañana se me ocurre librar una letra de cambio y la pongo a Lucía de girada. No. O sea, obviamente entre el librador y el girado existe una relación, la que ustedes quieran, de confianza, de amistad, de comercial, lo que ustedes quieran. Esa relación que existe entre el librador y el girado se llama relación de provisión. Eso ¿Sí? se acuerdan, chicos, que lo vimos un poco. La clase que yo les di hace 2 semanas más o menos, estuvimos viendo un poco la relación de provisión, relación de valuta, que es lo que le está explicando Cristian ahora. Ah, bueno, perfecto, entonces. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces si no uno lo ve como medio disociado y dice, bueno, a ver, el girado, el librador, y parece una cosa que no encaja una con otra, no, digamos, todo tiene una relación. Perdón, ¿Sí? tengo una duda. Sí, ¿Y qué pasaría si no existiese esa relación de provisión, digamos? bueno, ¿De alguna forma tiene importancia eso? mucha importancia, digamos, porque la función técnico-jurídica de la relación de provisión, como dice Gómez Leo, es la de propiciar justamente la aceptación. El hecho de que no exista, ¿qué es lo que va a provocar? Que el título no sea aceptado por el girado. ¿Sí? En consecuencia, al no ser aceptado, le habilita al portador del título el ejercicio de las acciones de regreso anticipada. O sea, no es un detalle menor. Por ejemplo,
No es lo mismo que yo libre una letra con Mariano, por ejemplo, que somos amigos y yo lo conozco y yo le avisé que le voy a librar la letra y él la acepta, qué sé yo, y le doy la plata, y cuando le presentan el título, él la acepta, todo bien. El portador del título espera el vencimiento, la presenta el cobro, se la presenta a Mariano, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo libro una letra y te pongo a vos de girada, que no te conozco? Ni vos me conoces a mí. Y un día se te aparece alguien, te golpea la puerta y dice, che, mirá, te pusieron de girada, vengo para que me acepte. ¿Y vos qué vas a decir? No, pará, ¿que me acepte qué? Yo no sé de lo que me estás hablando. Yo no acepto nada, no me voy a convertir en obligado cambiario. ¿Qué es lo que hace el portador del título? Levanta el protesto y ejerce las acciones de regreso anticipada, con el perjuicio que eso obviamente le provoca al librador y a los endosantes. ¿No? ¿Por qué? Porque van a tener que pagar antes de lo que ellos esperaban, que es antes del vencimiento. ¿Sí? Por eso se dice que la provisión, ¿sí? La provisión cumple una función técnico-jurídica. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que hace es propiciar la aceptación por parte del girado. ¿Se entendió? O sea, Lucía, vos pensás, Sí, perfecto. como yo les decía la otra vez, entre el girado y el librador, hay lo que se conoce y lo que les explicaba Cristian como una relación de provisión, ¿sí? Que es una relación pura de crédito a través de la cual el librador es acreedor del girado, ¿sí? Por algún negocio jurídico en particular, eh, preexistente como soberano entre ellos, ¿sí? Eh, que eso, como le decía Cristian, es lo que propicia que al momento de que el librador gire una letra a cargo de él la acepte, porque justamente hay una relación de crédito entre el girado y el librador, por el cual el girado se encuentra obligado frente al librador, ¿sí? Ojo, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, gente. Eh, algo que dijo Mariano, una palabra que dijo Mariano que es fundamental, crédito. ¿Sí? Crédito. Grábense bien esa palabra. ¿Por qué? Porque la provisión es una relación pura de crédito. ¿Sí? Antiguamente, cuando nace la letra de cambio y se desarrolla toda esta teoría de la provisión, etcétera, etcétera, la provisión consistía en una suma de dinero. ¿Sí? Pero después eso fue evolucionando y hoy en día la provisión consiste en una relación pura de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que ser dinero. ¿Sí? Puede ser una apertura de cuenta, puede ser una compensación, una liberalidad, lo que a ustedes se les ocurra. Una relación ¿Está? jurídica por medio de la cual el girado se encuentre obligado frente al librador y correlativamente este último tenga un crédito, ¿sí? Contra el girado. Crédito en sentido amplio de la palabra, ¿eh? Crédito en sentido amplio, no crédito de ser deudor. ¿Está? Crédito en un sentido amplio, comprensivo de un criterio amplio. ¿Está? Así que esa palabra crédito que dijo Mariano, ténganla muy en cuenta. ¿Está? Bien, entrando entonces ahora en el tema de la aceptación, veamos cómo es este tema de la aceptación. ¿Sí? ¿Cómo es la presentación de la aceptación? ¿Quién la puede presentar a la aceptación? ¿A quién se la vamos a presentar? ¿Dónde? ¿Cómo es la aceptación? ¿Sí? Algo que ustedes seguramente nunca han visto, y yo tampoco, para serles sincero. Y lo que pasa es que no hay en circulación letras de cambio, entonces es muy difícil. Veamos, en principio, ¿cómo es este tema de la presentación a la aceptación? ¿Sí? Fíjense ustedes que la presentación a la aceptación como principio general, es facultativa. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con la presentación al pago, que la presentación al pago deviene obligatoria. ¿Y esto por qué? Porque la diferencia es muy notoria. Fíjense ustedes que el artículo 23 nos dice que el portador puede presentar a la letra de la aceptación, mientras que el artículo 41 del decreto ley, ¿sí?, nos dice que el portador debe presentar el título de pago. Es decir, que la diferencia entre uno y otro, ¿sí?, es notoria. En un caso puede, en otro caso debe. Por eso se dice que, como principio general, es facultativa.
¿sí? Y está bien que sea así esto, que la presentación sea facultativa. Bueno, en principio sí, en general la doctrina no tiene mayores reparos con esto. ¿Por qué? Porque en realidad, dice la doctrina, lo que el librador descarga en el girado, ¿sí? No es la aceptación del título, propiamente dicha, sino que es el pago del título lo que busca, ¿sí? La orden del librador es la de pagar el título, no de aceptarlo. La aceptación es para que se incorpore y quede como obligado cambiario. Pero en definitiva lo que se busca es el pago por parte de este. Por eso que la presentación es facultativa. ¿Está? Ahora bien, eso como principio general. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que la presentación a la aceptación deviene necesaria, ¿sí? Y hay otros en los que la presentación a la aceptación está prohibida. Supuestos obviamente de excepción. ¿Y cuándo podríamos decir que la presentación a la aceptación deviene necesaria? ¿Sí? Bueno, acá también lo podemos dividir en dos. ¿Sí? Son como esos organigramas que esto se divide, y este se divide, y este se divide, y así no terminamos más. Acá también dividen en dos. Puede ser que la presentación sea necesaria por voluntad del liberador, puede ser que sea necesaria por imperio de la ley. ¿Sí? ¿Cuándo sería por voluntad del liberador? Bueno, fácil, como ustedes se imaginarán, eso es cuando expresamente, artículo 24 del decreto ley, el liberador dispone que el título deba ser presentado a la aceptación. Puede hacer varias cosas, para serle sincero, el liberador. ¿Sí? Puede disponer simplemente que el título deba ser presentado a la aceptación, en cuyo caso deberá ser presentado hasta el vencimiento, ¿sí? Hasta la fecha del vencimiento. O puede incluso disponer que sea presentado a la aceptación a partir de determinada fecha, ¿sí? Es decir, que supónganse que tiene fecha de creación, no sé, 3 de junio, ¿sí? Y ponga una cláusula que diga que la presente letra deberá ser presentada a la aceptación a partir del 15 de agosto, ¿sí? Puede poner también una cláusula que diga que tiene que ser presentada entre tal y tal fecha, ¿sí? Eso también se puede hacer. En cuyo caso, lo que va a tener que hacer el portador del título es presentar el título de aceptación y además de aceptarlo también le va a tener que poner la fecha de aceptación para que quede acreditado en el título que fue presentado dentro del plazo que estableció el liberador. ¿Sí? Puede hacer esas cosas perfectamente, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Y cuándo es por imperio de la ley? Cuando la aceptación deviene necesaria, es decir, la ley impone que la presentación es necesaria. Bueno, acá también hay dos casos. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser uno de ellos que hemos visto? Bien, el mismo, ese justo ese que están pensando. Es decir, en las letras a cierto tiempo vista. ¿Sí? En las letras a cierto tiempo vista, la presentación a la aceptación deviene necesaria. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Exactamente, por eso mismo que están pensando. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada nosotros cuando vimos el vencimiento, ¿sí? Dijimos que había vencimientos absolutos y relativos, entre los relativos vimos a la vista y a cierto tiempo vista. ¿Y qué les dije yo? Que en los títulos a cierto tiempo vista, el portador del título, ¿qué tenía que hacer? Tenía que presentarlo a la aceptación, ¿sí? Lo tiene que presentar a la aceptación para que el título fuera aceptado y, además de aceptarlo, ¿qué tenía que hacer? El girado. Lo tiene que fechar, le tiene que poner la fecha de aceptación. Y a partir de esa fecha de aceptación, ¿qué pasa? Contamos el plazo vista y se produce el vencimiento del título. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada o la anterior. Yo ya estoy más perdido, no me acuerdo cuándo fue la última clase que tuvimos. Hace 2 semanas. Ah, por eso no se acuerdan. Ah, ahora sí, ahora sí. Entonces,
lo tenía que presentar a la aceptación, lo acepta, lo fecha, y a partir de la fecha, contamos el plazo vista y se produce el vencimiento. ¿Sí? Y si no le ponía la fecha, levantábamos protesto por falta de fecha. Es decir que, ¿por qué la ley entonces impone que en los títulos a cierto tiempo vista la presentación es necesaria? En base a esto que yo les digo. Es deducción esto, tampoco les ¿Es digo. para el cómputo del plazo de vencimiento? Ahí está, Camila. Ahí está. Porque si el portador del título no lo presenta a la aceptación, el título nunca va a ser aceptado, nunca va a ser fechado, nunca va a empezar a correr el plazo vista, nunca va a vencer. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, por eso la ley les impone como requisito que los títulos a cierto tiempo vista se presenten a la aceptación. ¿Sí? Para que pueda ocurrir el vencimiento. ¿Está? ¿Sí? ¿Y en qué otro caso? ¿En qué otro caso la ley impone como requisito necesario que la presentación a la aceptación sea obligatoria? En los títulos domiciliados. Domiciliación me parece que no lo vimos todavía, ¿no? No. No sé si vos, Mariano, lo has dado o no. No. ¿No? A ver, para que ustedes lo entiendan y por qué, se los explico brevemente y después de última lo vemos más en detalle. Pero para que entiendan por qué es obligatoria la presentación a la aceptación. ¿Qué significa domiciliar un título? ¿Qué significa domiciliarlo? Significa establecer un lugar de pago distinto al domicilio del girado. ¿Sí? Establecer un lugar de pago distinto al domicilio del girado. La doctrina, ¿qué es lo que ha hecho? Ha clasificado la domiciliación en dos: la domiciliación propia y la domiciliación impropia. ¿Cuándo hay domiciliación propia? Cuando tenemos un lugar de pago distinto al domicilio del girado y además tenemos un domiciliatario. ¿Sí? Domiciliatario es una persona que se designa en el título y a quien le vamos a presentar el título del pago y se va a encargar del pago. Nada más. No asume ninguna responsabilidad. Si ustedes quieren, es una especie de representante del aceptante. ¿Sí? Es como si él designara un representante que, llegado el vencimiento, se va a encargar de pagar. ¿Está? No asume ninguna obligación. Entonces, eso es una domiciliación perfecta. Cuando tenemos domiciliatario, tenemos domiciliación y domiciliatario. ¿Sí? La domiciliación puede ser hecha por el librador, ¿sí? Él puede designar un lugar de pago distinto al domicilio del girado y designar al domiciliatario. Si no lo hace el librador, es decir, si el librador no designa domiciliatario, lo puede hacer el girado al momento de aceptar. ¿Está? La domiciliación imperfecta es cuando tenemos domiciliación, pero no tenemos domiciliatario. ¿Sí? No se designó ninguna persona. En cuyo caso, llegado el vencimiento del título, es el girado, o el aceptante mejor dicho, quien deberá ir a pagar a ese lugar. ¿Se entendió? ¿Sí? Puede suceder que el librador no domicilie el título y puede hacerlo el girado al momento de aceptar. Pero con una salvedad. Con una salvedad. El girado solo lo puede domiciliar dentro del que figura como lugar de pago. ¿Sí? Artículos 4 y 29 del decreto ley. Para que ustedes lo entiendan, porque a lo mejor es medio chino esto. Supónganse que, no sé, el girado vive en el kilómetro 35, a la derecha, 5 kilómetros adentro por camino de tierra. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, y probablemente el portador del título no quiera aceptar eso, porque dice, tenés que ir, presentarlo a la aceptación al medio del campo, y cuando tenga que ir a cobrarlo, tengo que ir a cobrarlo allá, ¿sí? A un lugar totalmente inhóspito. ¿Qué es lo que hace? Lo domicilia en un lugar céntrico, ¿sí? Entonces, llegado el vencimiento del título, dice, bueno, mira, yo lo presento en la oficina que está en Bolívar Independencia. ¿Está? En vez de irme al medio del campo, lo domicilio y lo presento el pago en ese lugar. O, por ejemplo, ustedes libran un título de un valor económico muy importante, ¿sí? Entonces dicen, bueno, mirá, la verdad, yo no quiero ir a cobrarlo al domicilio del girado, ¿por qué? Porque cuando salga lo más probable es que me den un garrotazo en la cabeza y me saquen la plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo domicilian, por ejemplo, en una escribanía o en un banco, ¿sí? Entonces, llegado el vencimiento del título, ustedes lo presentan en ese lugar. ¿Ah? Y de esa forma están más seguros. Eso es la domiciliación. Además pueden designar un domiciliatario, es decir, un representante. ¿Por qué? Supónganse ustedes, mañana Camila se recibe, ella es una abogada exitosa, y como siempre, en enero, durante la feria, ella todos los años se va de vacaciones por Europa. ¿Sí? Entonces, se toma todo el mes de vacaciones y dice, bueno, la verdad que el título vence en enero y yo, la verdad, no voy a suspender mis vacaciones para pagar estas minucias. ¿Sí? ¿Qué hace? Lo domicilia, ¿sí? Lo domicilia y designa un domiciliatario, un representante. Entonces, decimos, mira, ¿sabes qué? Está bien, yo te lo acepto. Y llegado el vencimiento, yo te lo voy a pagar. Pero como yo no voy a estar en este lugar, no voy a estar en Mar del Plata, porque voy a estar de viaje, cuando llegue el vencimiento, presentalo en este lugar y a esta persona, que él te lo va a pagar. ¿Se entiende qué es? ¿Se entiende cómo funciona la domiciliación? Eso es la domiciliación. ¿Sí? Ahora, supónganse que Camila dice, bueno, yo lo domicilio, ¿sí? Porque no quiero que vengan a cobrar a mi casa, porque yo no tengo la plata en mi casa, no tengo esa cantidad de plata en mi casa, la tengo en el banco, lo domicilio en el banco. No designa domiciliatario. Llegado el vencimiento, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, va a tener que ir ella personalmente hasta ese lugar en el que lo domicilió y pagarlo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no designó un domiciliatario. Eso es la domiciliación imperfecta. ¿Sí? Bien. Dicho esto, les decía, ¿por qué entonces la ley determina que en las letras domiciliadas la presentación en la aceptación deviene necesaria? Esto se debe a que los artículos 4 y 29 del decreto ley, ¿sí?, regulan lo que se llama la domiciliación imperfecta. Es decir, determina la domiciliación, pero no el domiciliatario. Por eso, el portador necesita presentar el título de aceptación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el girado, al momento de aceptar, sepa cuál es el lugar, el domicilio, donde debe ir a pagarlo. ¿Sí? Por eso es una domiciliación imperfecta. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron hasta acá? ¿Sí? Bien. Esos son los casos en los que la presentación a la aceptación, digamos, deviene necesaria. ¿Y cuándo estaría prohibida la presentación a la aceptación? ¿En qué caso estaría prohibida? Bueno, eso también se debe exclusivamente a la voluntad del librador. ¿Sí? Es decir, el librador puede poner una cláusula que diga que se prohíbe la presentación a la aceptación. Obviamente ustedes se imaginarán que esta cláusula ha sido absolutamente criticada por toda la doctrina. ¿Por qué? Y porque un título en el que a mí me prohíben que lo presente a la aceptación genera absolutamente todas las sospechas. ¿Por qué no lo puedo presentar a la aceptación? Decía Messineo. ¿Porque no me lo van a pagar? ¿Sí? ¿Acaso no le generaría dudas que ustedes le digan, mira, fulano tal te lo va a pagar, pero no se lo presentes, no se lo presentes hasta que venza? Y ciertamente es así. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Cámara? Cámara dice, no, bueno, puede suceder que
el girado no esté dispuesto a aceptar hasta que no le hagan la provisión, y el librador sabe que no le va a poder hacer la provisión hasta el vencimiento del título. Entonces, si se lo presentan antes, como no va a estar hecha la provisión, no va a aceptar, y al no aceptar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a levantar protesto y van a ejercer la acción de regreso anticipada, con lo cual el librador tendría que pagar antes. Para asegurarse de eso, para asegurarse que no le van a cobrar antes, que no le van a ejercer la acción de regreso anticipada, por lo menos por falta de aceptación, ¿qué es lo que hace? Prohíbe la presentación de la aceptación. ¿Se entiende? Lo prohíbe. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que al no tener aceptación, no vamos a tener aceptante. ¿Sí? No vamos a tener aceptante. Entonces, ¿qué? No vamos a tener ¿qué? No vamos a tener un obligado principal. No vamos a tener un obligado principal. ¿Podría pasar que, a pesar de esta prohibición, el portador lo presente igual a la aceptación? Sí, podría pasar, en cuyo caso si acepta, si el girado se lo presenta, a pesar de que está prohibido, la aceptación es válida, dice Héctor Cámara. ¿Sí? Dicha aceptación es válida. Ahora, si no acepta, lo que no va a poder hacer el portador es levantar protesto y querer ejercer una acción de regreso anticipada. ¿Sí? ¿Se entendió? Veamos. Vamos a ir un poco más rápido porque no vamos a alcanzar, no le voy a dejar nada más de tiempo a Mariano. ¿Quién lo puede presentar a la aceptación? ¿Quién puede presentar el título de la aceptación y a quién se lo vamos a presentar? A ver, en principio, ¿quién puede presentar el título de la aceptación? ¿Quién se les ocurre a ustedes que lo puede presentar? Y el portador o tenedor legítimo. Muy bien, Sofía. En principio, digamos, es de toda lógica que el que lo puede presentar a la aceptación es el portador del título. No cabe ninguna duda. ¿Sí? No cabe ninguna duda. Porque está legitimado para eso. ¿Sí? De acuerdo a la ley de circulación, recuerden ustedes, de acuerdo a la ley de circulación, él se encuentra legitimado. ¿Y quién más podría presentarlo? ¿Alguien más podría? ¿Nahuel? ¿Se te ocurre alguien más? ¿El librador podría presentarlo? Podría presentarlo, sí, pero alguien más genérico. ¿Saben quién? El simple tenedor. ¿Sí? El simple tenedor. ¿Sí? Que no es el de Canal 8, ese es el super tenedor. El simple tenedor, ¿quién es el simple tenedor? ¿Quién se les ocurre a ustedes que es el simple tenedor? El que lo tiene en su poder pero que no está legitimado, porque no está precedido. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Es aquel que tiene el título porque, por ejemplo, lo encontró arriba de la mesa, ¿sí? Y lo agarró. Y no está legitimado, no lo obtuvo de acuerdo a la ley de circulación. Ese también lo puede presentar a la aceptación. ¿Sí? Y usted me dirá, pero ¿cómo? ¿No es raro eso? ¿No le suena raro que el simple tenedor lo pueda presentar? Sí, pero en realidad, bueno, esto lo explica Gómez Leo, ¿no? Obedece a un principio del derecho germánico, del principio de conservación de las cosas, etcétera, etcétera. En realidad, como dice Héctor Cámara, no habría ningún problema en que el simple tenedor lo presente a la aceptación. ¿Sí? Ni tampoco habría problema en que el girado le acepte al simple tenedor. Porque en realidad, cuando se lo están presentando a la aceptación y él acepta, lo que está haciendo es incorporarse al nexo cambiario como obligado principal. Pero no se está obligando frente al simple tenedor, sino que se está obligando frente a quien al vencimiento del título resulta el portador legítimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya al vencimiento del título, entonces ahí sí, ya la cuestión es otra. Ahí sí, el que se lo va a tener que presentar al pago es el portador legítimo. Ya el simple tenedor no lo podría presentar, porque no está legitimado. Pero sí puede hacerlo a la aceptación. ¿Por qué? Porque en realidad, si el girado acepta, no se obliga frente a él, se obliga frente a quien resulte portador legítimo. ¿Se entiende? No sé si les quedó claro.
¿Sí? Una cosita que quería agregar, Dele. no sé qué vas a decir, Cristian. Sí, sí, dale, dale. No confundan cuando Cristian les habló de que la presentación a la aceptación es facultativa y en algunos casos deviene necesaria y obligatoria, con la obligación, o sea, con que el jurado tenga la obligación de aceptar, ¿sí? Ah, O sea, claro. en algunos casos la presentación a la aceptación sea necesaria y obligatoria para el portador, no quiere decir que el jurado tenga la obligación de aceptar el título que le es presentado, ¿sí? El jurado, como tercero, nunca está obligado a aceptar el título al momento de que se lo presenten, ¿sí? Porque, como dice, no recuerdo el autor, Cristian, nadie está obligado a transformar una deuda ordinaria en una deuda cambiaria. Cámara, Héctor Cámara lo dice justamente, ¿sí? Héctor Cámara. Eh, a ver, el girado tiene una relación pura de crédito con el librador, que es la relación de provisión, ¿sí? Existe una relación entre ellos, ¿sí? Extracambiaria, a través de la cual seguramente el librador le podrá demandar el cumplimiento de esa obligación. Ahora, el girado no tiene por qué obligarse hacia un tercero con quien no tiene ninguna relación jurídica o comercial, ¿sí? Y someterse a un sistema tan riguroso como es el sistema cambiario, en donde imperan los principios de abstracción, literalidad, autonomía, ¿sí? Es decir, que la aceptación por parte del girado es totalmente facultativa y en todos los casos. Es decir, en ningún supuesto el girado está obligado a aceptar el título al momento que le es presentado, ¿sí? Lo que es facultativo para el portador es la presentación a la aceptación, ¿sí? Eso ¿Está era. claro? ¿Sí? ¿Está claro? Eso es verdad, yo me había olvidado de decirles eso, ¿sí? El girado nunca está obligado a aceptar. Incluso les digo más, incluso les digo más. Incluso ni siquiera está obligado a aceptar aunque el librador le haya hecho la provisión. Si el librador le hizo la provisión, ¿sí? Le hizo la provisión, tampoco está obligado a aceptar. Tampoco. Obviamente, si le hizo la provisión y no acepta, después puede llegar a ser sujeto pasivo de una acción de daños y perjuicios. Pero bueno, eso ya es una cuestión aparte del derecho común, ¿sí? No es propia del derecho cambiario. Pero muy bien lo que dijo Mariano, es así, exactamente así, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Bien, vimos entonces quién lo puede presentar a la aceptación. Veamos a quién se lo vamos a presentar a la aceptación. ¿Sí? ¿A quién le vamos a presentar el título de la aceptación? ¿A quién se les ocurre a ustedes que se le presenta? ¿Al girado? ¿Es una pregunta, una afirmación? Tómalo como quieras. Lo dejo a tu criterio. Claro, efectivamente, sí. Efectivamente, digamos, en principio, digamos, la presentación a la aceptación se hace al girado, sola y exclusivamente. No se le hace al librador, ni a los endosantes, ni mucho menos, ¿eh? Solamente al girado. Ahora, puede suceder que el girado sea uno solo, o puede suceder que sean varios, ¿sí? Puede ser que tengamos varios girados. Y en el caso que tengamos varios girados, esta es una solución que no trae el decreto actual, pero sí traería el artículo 619 y 620 del Código Comercial, ¿sí? Del antiguo Código Comercial. En el caso que sean varios, ustedes lo que van a tener que ver es si están unidos por la conjunción y o por la disyunción no. ¿Sí? Digamos, si los girados son Sebastián y Denise, ¿sí? Entonces le van a tener que presentar el título a la aceptación a los dos. ¿Sí? Si uno de ellos no acepta, se considera que la aceptación fue rehusada. ¿Sí? Fue rehusada, entonces el portador levanta protesto por falta de aceptación y puede ejercer las acciones de regreso anticipada. Les quiero decir esto para que no les genere dudas porque una vez me lo plantearon en clase, ¿sí? De alguien que lo dijo. Si yo tengo de girados a Sebastián
y a Denise, ¿sí? Y me acepta a uno solo, por ejemplo, me acepta a Sebastián y Denise no acepta, en ese caso la aceptación se considera rehusada en forma total. Sin embargo, Sebastián queda obligado en los términos en que aceptó. ¿Sí? Es decir, queda obligado como aceptante. Pero si yo tengo dos, uno me acepta y el otro no, eso no quiere decir que haya una aceptación parcial. ¿Se entiende? La aceptación parcial es otra cosa. O si yo tengo dos girados, uno me acepta y el otro no, no hay aceptación parcial ahí, ¿eh? Lo que se considera es que hay una falta de aceptación total. ¿Está? Porque a mí me prometieron que me iban a aceptar los dos, no uno solo. Entonces ya no se cumplió la promesa del librador y de los endosantes. ¿Está claro? La aceptación parcial es otra cosa. Eso en el caso que estén unidos por la conjunción y. Ahora, si estuvieran unidos por la disyunción o, si fueran Sebastián o Denise, en ese caso el portador lo que tiene que hacer es presentarlo como figuran en el título. Se lo presenta a Sebastián. Si Sebastián no acepta, levanta protesta por falta de aceptación y se lo presenta a Denise. Si Denise no acepta, levanta protesta por falta de aceptación y ahí ejerce la acción de regreso anticipada. ¿Sí? Si se lo presenta a Sebastián y Sebastián acepta, se da por satisfecho y no se lo presenta a Denise. ¿Se entendió? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Ahora, ¿a quién más se lo podemos presentar? ¿Se lo podemos presentar a alguien más? Sí, claramente. También se lo podemos presentar al representante. Si es que tuviera un representante, se lo podemos representar al representante del girado. ¿Sí? Y en el caso de que hubiese fallecido el girado, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso, obviamente, la presentación a la aceptación deviene imposible, ¿sí? Porque no hay con quién entenderse. Entonces, en cuyo caso el portador podría simplemente levantar protesto por falta de aceptación, porque deviene imposible, y ejercer la acción de regreso anticipada. Pero también podría entenderse con los herederos, ¿sí? También podría entenderse con los herederos, en cuyo caso, si aceptan todos los herederos, podría darse por satisfecho de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 del decreto ley. ¿Cómo es la presentación de la aceptación? O sea, ¿cómo se acepta un título? Voy a ir un poquito más rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Cómo se acepta un título? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se acepta un título? Bueno, en principio de literalidad que rige en esta materia. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué es escrito? Claro, en principio de literalidad, es decir, ¿cómo se obliga? ¿Cómo se obliga a alguien cambiariamente? ¿A través de qué? ¿No firma? A través de la firma, exactamente. A través de la firma. ¿Sí? Es decir, que para aceptar, lo que hay que hacer, lo que va a tener que hacer el girado es estampar su firma en el título. ¿Sí? Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, y que es muy importante, es que el único que puede aceptar es el que figura como girado. ¿Sí? Por eso la ley les pide el nombre del girado. La ley les pide el nombre del girado. Es el único que puede aceptar. No puede aceptar un tercero y considerarse una aceptación, eso, una aceptación válida. En todo caso, eso podría llegar a ser un aval si es que estampa solo su firma u otra cosa, pero no va a ser una aceptación. ¿Sí? Y tiene que haber correspondencia entre quien firma, ¿sí?, y quien figura como girado. ¿Sí? Tiene que haber correspondencia sustancial, dice Cámara. ¿Sí? Una correspondencia sustancial. Aunque no sea una correspondencia formal, tiene que haber una correspondencia sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre lo doy con mi ejemplo, que es el que mejor me sale. Para que ustedes entiendan, piensen ustedes que figura como girado Cristian Macetele. ¿Sí? Yo me llamo Cristian Macetele, como figura ahí. M-A-Z-E-T-E-L-E. Bueno, todo el mundo me dice Macitelli. ¿Sí?
Todo el mundo me dice Macetele. Y yo no voy por la vida diciéndole, no, es Macetele, MA, ZE, WT, WL. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si en el título figurara Cristian Macitelli y yo acepto, ¿sí? ¿Está bien esa aceptación? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia formal. O sea, está mal escrito mi apellido, pero hay una correspondencia sustancial, porque ese Cristian Macitelli soy yo. ¿Se entiende? A eso se refiere. Ahora, si viniera Mariano Hierro y dice, nada, Cristian Macitelli no existe, voy a aceptar yo, no, bueno, eso no es una aceptación. ¿Está? Ahí no hay aceptación. Puede haber otra cosa, pero aceptación no hay. ¿Está claro? ¿Cómo se aceptaría? Se acepta a través de la firma. Tiene que estampar su firma en el título. ¿Sí? Se puede hacer de diversas maneras. Digamos, si va a aceptar en el anverso del título, en la parte de adelante, basta con la simple firma. ¿Sí? Basta con la simple firma. Si va a aceptar en el reverso del título, ¿sí? Además de la firma, se requiere que ponga alguna cláusula que denote aceptación. Aceptado, aceptado, visto, vista, haré honor, lo que ustedes quieran. Cualquier cláusula que denote aceptación. ¿Por qué? Porque si yo pongo una simple firma en el reverso del título, en el dorso, ¿con qué se puede confundir eso? Con un Aval. endoso. Con un endoso, claro, con un endoso. Se puede confundir con un endoso en blanco. ¿Sí? Por eso requiere, además de la firma, la cláusula que denote aceptación. ¿Se entendió? Además de eso, ¿cómo debe ser la aceptación? La aceptación debe ser pura y simple. ¿Sí? La aceptación debe ser pura y simple. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede estar sujeta a condición. Acepto si me entregan la mercadería tal, en tal fecha. Bueno, no. No puede estar sometida a condición. ¿Está? Acá se genera cierta discusión y yo les voy a dar cuál es la solución que nosotros en general utilizamos en la cátedra. ¿Por qué? Artículo 28 o 31, no me acuerdo bien exactamente ahora. Si es el 31 el de la condición. Bueno, no 28, importa. Uno de esos 28. 12. 28. 28, ¿no? Sí. Bien. Fíjense ustedes lo siguiente. El artículo 28 nos dice que la condición, que la aceptación debe ser pura y simple. ¿Sí? Punto. No puede ser parcial, punto. Cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada y el aceptante quede obligado y el girado quede obligado en los términos que aceptó. Algo así dice el 28. Bien. ¿Qué significa esto? A ver, para que ustedes lo entiendan. En principio, la aceptación debe ser pura y simple. No puede estar sometida a condición. ¿Sí? Si está sometida a condición, la aceptación se la tiene por rehusada y no queda obligado cambiariamente. ¿Sí? No queda obligado cambiariamente. ¿Por qué? Porque como explica Héctor Cámara, nosotros tenemos que entender la norma como está escrita. Entonces la norma nos dice, la aceptación debe ser pura y simple. Punto. Después agrega, cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada. ¿Y qué significa esto de cualquier otra modificación? Significa que una modificación que no implique una condición. ¿Sí? Si es una condición, la aceptación se la tiene por rehusada. Pero si al aceptar lo que incorpora es una modificación, esa modificación hace que la condición se la tenga por rehusada, pero quede obligado en los términos que aceptó. ¿Se entendió? Mentira, que van a entenderlo. ¿Qué significa esto? A ver,
¿Qué sería una modificación, a ver, que no implique una condición? ¿Qué es una condición? La condición es lo que yo le dije recién, ¿sí? Acepto siempre que me entreguen la mercadería a tal fecha, o acepto contra la entrega del remito tanto, o acepto, ¿sí? O acepto si Lucía aprueba derecho cambiario, ¿sí? Bueno, eso sería una condición, ¿sí? Bueno, que Lucía apruebe derecho cambiario sería en realidad un milagro, pero pongámosle que en términos jurídicos sería una condición, ¿sí? ¿Qué sería una modificación? Es un chiste, él es así, no te asustes. ¿Qué sería una modificación que no implique una condición? Por ejemplo, un título librado en dólares, ¿sí? Un título librado en dólares, el girado lo acepta en pesos. Eso es una modificación a los términos del título que no implican una condición. ¿Se entiende? O, por ejemplo, acepta, pero modifica la tasa de interés. O acepta para pagarlo en un vencimiento distinto al que figura en el título. Eso son modificaciones que no son condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nos dice que cualquier otra modificación hará que la aceptación se la tenga por rehusada. ¿Qué implica eso? Que el portador del título puede levantar protestos por falta de aceptación y ejercer la acción de regreso anticipada. ¿Sí? Pero, también nos dice la ley, el aceptante queda obligado en los términos que aceptó. Es decir, que si el título, supónganse ustedes, era por $10.000 y él lo aceptó por 10.000 pesos, esa aceptación se la considera rehusada y sin embargo así y todo queda obligado por los 10.000 pesos que aceptó. ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió? ¿O más o? Díganme porque esta es la última oportunidad que tienen, ¿eh? Va joya, va joya. ¿Sí? Bien. Eso significa, a eso se refiere, esa es la postura que adopta Héctor Cámara y es la postura que nosotros tenemos en la cátedra. Le digo esto porque seguramente ustedes van a leer en algún autor que, por ejemplo, Fernando Legón. Legón dice, la aceptación condicionada se la tiene por rehusada y queda obligado en los términos que aceptó. Bueno, no. Si yo acepto con la condición de que me entreguen determinada mercadería, ¿sí? Eso es una condición. La aceptación se la tiene por rehusada y como es una condición, no queda obligado cambiariamente. Después no le puedo reclamar nada porque no hay aceptación ahí. ¿Sí? Nosotros tenemos, la cátedra en general tiene la otra postura. ¿Está claro? Una pregunta. Sí. No termino de entender, o sea, ¿cuál es la consecuencia de que esté rehusada esa Lo que yo te aceptación? explicaba antes, la consecuencia de que esté rehusada es que al rehusarla, al considerarse rehusada, el portador del título puede levantar protesto y ejercer la acción de regreso anticipada. O sea que rechaza esas modificaciones. Es una forma de rechazar esas modificaciones. En realidad claro. no es que, perdón, Gris, no es que las rechaza. Pero ¿qué pasa? Si el aceptante anómalo, es decir, aquel aceptante que modificó los términos, alguno de los términos del título, ¿sí? después no le paga, tiene que cubrirse el portador para poder ejercer las acciones de regreso anticipado contra el librador y los endosantes y avalistas, ¿sí? Porque como les decía Cristian, si el aceptante acepta, pero modifica algunos términos del título, ¿sí? Siempre y cuando ello no importe una condición, se lo tiene por aceptante. ¿Qué quiere decir? Que al momento del vencimiento, el portador se lo va a tener que presentar al pago y en su caso, si no paga, le va a poder ejercer una acción cambiaria obligándolo a cumplir la prestación en los términos que aceptó. Ahora bien,
si al momento del vencimiento no cumple, ¿sí? Y el portador no levantó protesto por esa aceptación anómala, ¿sí? No le va a poder reclamar a los obligados de regreso, ¿sí? Entonces, para cubrirse de esa contingencia, el portador lo que tendría que hacer es levantar protesto, no si se quiere por falta de aceptación, ¿sí? Pero en definitiva es para los obligados de regreso, es como si la aceptación hubiese sido rehusada. ¿Se entiende? Igual, Sofía, eh, lo que pasa es que todavía no vieron el tema de las acciones. Por eso te suena raro entender, a lo mejor que yo te diga ejercer la acción de regreso anticipada porque no sabes a qué me refiero con eso. ¿Entendés? Sí, Pero, sí. pero ya creo que la semana que viene, o la otra, Mariano, no me acuerdo, ya empiezan a haber acciones, van a empezar a haber acciones cambiarias. Entonces, ahí lo vas a entender un poquito más. ¿Sí? Ahí vas a entender porque vas a decir, bueno, a ver, cuando vos veas cómo son las acciones, o sea, qué significa que es una acción de regreso anticipada, qué es una acción de regreso a término, entonces ahí lo vas a entender un poco más. Ah, claro, el portador puede ejercer la acción de regreso anticipada, eso significa que lo puede cobrar antes del vencimiento. ¿Entendés? Pero ya lo vas a entender, no te Yo preocupes. tengo una duda. Digamos, Sí. no entiendo a qué es a lo que rehúsa entonces. Digamos, ¿qué es lo que se rehúsa? Eso es lo que no entiendo, si igualmente podría ejercer una acción de regreso, digamos, no entiendo esa parte yo. No, porque vos pensás lo siguiente. Vos pensás lo siguiente. El librador, cuando libra el título, ¿qué es lo que hace? Libra un título, suponete, por $10.000. ¿Sí? Libra una letra por $10.000. ¿Sí? Le entrega ese título al portador, ¿sí? Y promete que el girado, al momento del vencimiento, porque en realidad el librador, como yo les expliqué al principio, no promete la aceptación. Lo que promete es el pago por parte del girado. ¿Sí? Entonces, promete que al vencimiento el girado le va a pagar los $10.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el portador del título lo presenta a la aceptación y el aceptante lo condiciona o lo modifica, en vez de decirle $10.000, no, acepto por 10.000 pesos, eso, dicen Supino y Decemo, ¿sí? Supino y Decemo son dos autores italianos, como Ortega y Gasset, dicen Supino y Decemo, eso crea una presunción desfavorable. ¿Sí? Es decir, hace presumir que el título no va a ser pagado a su vencimiento. ¿Se entiende? Por lo tanto, dicen Supino y Decemo, la ley no puede dejar al portador en una situación tan desfavorable. De ahí que los faculta a ejercer la acción de regreso anticipada. ¿Por qué? Porque la acción del girado hace presumir que al vencimiento el título no va a ser pagado. ¿Me entiende, Claro, Lucía? y sí, y esa acción de regreso la haría, digamos, por los $10.000 o 10.000 pesos. Bueno, claro. No, eso lo va a hacer por los $10.000. ¿Sí? Es decir, le va a poder cobrar al librador y a los endosantes. Pero bueno, ya lo van a ver eso. Por eso te digo, por eso yo le decía, como decía recién a Sofía, todavía no vieron acciones cambiarias, entonces todavía les cuesta entender esa parte. Pero no importa, ya lo van a entender. Lo importante es que ustedes entiendan por qué, cómo funciona la aceptación. Pero se entendió qué es lo que se rehúsa, por qué la ley lo faculta, digamos, porque no es raro, digo, si yo no estoy obligado a presentarlo a la aceptación, ¿por qué me faculta a ejercer una acción de regreso anticipada si no me acepta? Bueno, Perdón, por una esa, pregunta. por esa presunción desfavorable, ¿sí? En la que está el título, que hace presumir que al vencimiento no va a ser pagado. Es decir, cuando vos te dan una letra, ¿qué es lo que te promete el librador? Que al vencimiento el girado te lo va a pagar. Sin embargo, cuando se lo presentaste, te dijo, no, yo no lo acepto. Como te dice, mira, yo te lo acepto, pero te lo acepto por 10.000 pesos, no por $10.000. Bueno, claramente, ahí hay una presunción de que al vencimiento no te va a cumplir. Entonces, tampoco sería justo, ¿sí? Hacer esperar al portador del título hasta el vencimiento,
¿sí? Para que, sabiendo que ya tenés esa presunción en contra. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Denise, decime. Sí, creo que me respondiste igual. Entonces, el protesto hay que levantarlo al momento ese de la aceptación, no esperar. Al momento del rechazo. ¿Sí? Claro. Ah, Igual después van a ver que hay algo que se llama cláusula sin protesto. Artículo 50 del decreto ley, pero creo que lo vamos a ver la semana que viene. Una última pregunta sobre eso. Sí. Y entonces, digamos, ¿se considera aceptante o no? Eso es lo último que no me quedó claro. Se considera aceptante en los términos de su aceptación. Es decir, como le decía a Cristian, si aceptó en pesos, al momento del vencimiento se lo presenta al pago y no le paga en pesos, como se obligó, puede ejercer las acciones cambiarias contra ese aceptante reclamándole el pago en los términos de su aceptación, reclamándole el cumplimiento de la obligación en los términos que fue asumida, es decir, en pesos. ¿Sí? Sí, Es perfecto. raro esto, es raro, Lucía, porque, a ver, si te aceptó por 10.000 pesos, ¿sí? Vos me decís, bueno, pero se la tuvo por rehusada y sin embargo queda obligado por eso. ¿Por qué queda obligado por esos 10.000 pesos? Es raro. Bueno, pero también hay una cuestión, hay un artículo, me acuerdo de un artículo de Ernesto Martorell, que él dice algo muy interesante, citando a Alberti. Él dice algo muy interesante. En principio, tengamos en cuenta que nadie estampa su firma en un título si no tiene intenciones de obligarse cambiariamente. ¿Entiendes? Eso me parece que es lo crucial. Vamos, vos no vas por la vida firmando pagarés si no tienes intenciones de obligarte. ¿Entendés? Ni vas firmando cheque ni nada que se le parezca. Si lo haces es porque querés obligarte cambiariamente. Entonces, nadie estampa su firma si no tiene intenciones de obligarse cambiariamente. Entonces, cuando el girado estampa su firma, aún modificando los términos del título, es decir, se obliga por 10.000, acepta por 10.000 pesos, es porque tiene intenciones de obligarse por 10.000 pesos. Entonces, si estampó su firma y se obligó por 10.000 pesos, bueno, va a ser obligado cambiariamente por 10.000 pesos, aunque el título sea por $10.000. ¿Se entendió? Es decir, lo que hace la ley es hacer primar la voluntad, ¿sí?, del girado al momento de obligarse cambiariamente. ¿Está? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, también, sí. Yo. O sea, entonces hay una diferencia entre si el girado acepta con una condición o si acepta en base a una modificación, pero que no implica una condición. No entiendo cuál es la diferencia. Claro, sí. Si el girado Hace un acepta, minuto que estamos hablando de eso, Camila. el girado acepta condicionando la aceptación, directamente no hay aceptación. Claro. Ahí no tenés aceptante ni para los obligados de regreso ni para el propio aceptante. No hay aceptación, o sea, se No hay tiene por aceptación. rehusada la aceptación. No lo Exacto. podrías demandar por una acción cambiaria directa porque la propia ley dice que no hay Dice que aceptación. no hay aceptación. Claro, listo. Gracias. No, En no. cambio, cuando hace una modificación que no implica una condición, ¿sí?, ahí la aceptación se la tiene por rehusada, pero queda obligado en los términos que aceptó. ¿Sí? Perdón, una ¿Está claro hasta consultita. acá? Sí, claro. Bueno, una consulta. Lo que no entiendo es, en este caso, entonces, el beneficiario cobraría más del crédito No, original. no, eso es algo que ya lo van a ver igual, pero no, Gastón, no. Esto es la misma situación que si vos tuvieras un librador y 5 endosantes. ¿Sí? No es que vos podés reclamarle a cualquiera de ellos, incluso le podés reclamar a todos. ¿Sí? Pero el que te paga, una vez que te paga, ¿sí?, cancela el crédito y vos le tenés que devolver el título. No es que vas al primer endosante, le reclamás 10.000, al segundo 10.000, al tercero 1.000 y un título de 10.000 pesos cobraste 50. No funciona de esa manera. Yo lo que no termino de entender es si tiene una Esperá, acción, digamos, ahí voy, de retorno. ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas con un título de $10.000,
le cobras 10.000 pesos al aceptante, ¿sí? Obviamente, si él te paga, ese pago va a estar literalizado en el título, ¿sí? Y va a cancelar el título por ese monto. Y podrás ir por lo que resta contra los demás. Porque si no, claro, obviamente terminás cobrando mucho más de lo que dice el título. Está bien, ahí está. ¿Sí? Está bien, Porque gracias. fíjense ustedes que la aceptación también puede ser parcial. La aceptación puede ser parcial. El legislador puede aceptar parcialmente. Y cuando yo les decía lo de la aceptación parcial, en el caso de que hubiera más de un jurado, a este punto voy. La aceptación parcial es por el monto. Por ejemplo, un título de 10.000 pesos lo acepta por 5.000. En ese caso sí hay aceptación parcial. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el portador? Va a tener que levantar protesto por aceptación parcial, no por falta de aceptación, sino por aceptación parcial, ¿sí? Y va a poder ejercer las acciones de regreso anticipada por ese monto no aceptado. Por el monto aceptado va a tener que esperar el vencimiento y presentarlo al pago. Ahora, si él ejerce una acción de regreso anticipado, Gastón, por ese monto no aceptado y lo cobra, el título se extingue por ese monto. ¿Sí? Después, obviamente, va a poder ejercer las acciones para cobrar lo que le resta. ¿Está? ¿Me entendió? Bueno, hay mucho más para hablar Sí, de la sí. aceptación, pero más o menos las pautas generales las tienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta quieren hacer de aceptación? ¿No? ¿Pasamos a otro tema? ¿Querés, Marian? Tranquilo, tranquilo, dale Zabal y si No, queda. metele, así, ¿querés meterle el doso? Así. Y no, pero dale a Val si querés, si no llegás no llegamos con endoso, se Yo lo porque damos. me parece más, que le puede resultar más entretenido a lo mejor ver el endoso, cabal, Y como a quiera. Val, no, dale a Val que es No, más no quiere dar corto. clase, babo. No quiere dar clase, para ir. No, porque igual o sea, todo el tema de endoso es bastante largo Sí, es y largo, también es vamos imposible por dar la mitad. toda una bolilla en 1 hora y media. Sí, no. Igual, chicos, como les decía, ustedes lo tienen bien tratado en los videos, mucho más amplio. Pero vamos a tratar de darle lo más importante, dárselo, ¿sí? Igual el tema de, sí, no vamos a llegar a verlo hoy, pero el tema de los endosos, última, ponemos una clase extra para que lo Sí, puedan dar, si quieren lo da vos, lo doy yo, si no, sí, no hay eh, problema. porque es un tema que me parece que es importante para que ustedes puedan entender cómo funciona la cadena de endoso, qué es un endoso en prenda, qué es un endoso en procuración, y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que no se preocupen eh, si no entienden lo de los videos. ¿No se lo diste vos en los videos? No sé, no me acuerdo. ¿Endoso? Sí, yo no me acuerdo. Yo no lo di, creo. Creo que algo di endoso, pero ya ni me acuerdo. ¿No? Bueno, no importa. Si no, lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? Sobre todo los temas que di yo en los videos, porque yo soy horrible. Horrible. Mis videos son una cosa más espantosa que vi en mi vida. Yo pensé que era recontra así, nunca voy a ser youtuber, eso lo tengo clarísimo. Yo pensé que era re simple que grabar video y Como youtuber espantoso. te cagas de hambre, Cristian. Mal. Yo pensé que era re fácil grabar video y me encontré con que era dificilísimo. El primer video que grabé lo empecé, no sé, creo que 14 veces. Porque claro, o sea, una cosa es, incluso por Zoom, que yo a algunos les veo la cara, y otra cosa es hablarle directamente a una cámara sin nadie del otro lado que me diga si me entiende, si no me entiende, mirándome yo mismo, una cosa rarísima. Así que, bueno, no importa. Si no me entienden algo de mi video, están justificados. Dicho eso, vamos a ver a Val. Así podemos avanzar con otros temas. ¿Qué es el aval? ¿Qué es el aval? ¿Qué entenderían ustedes que es el aval? El aval es una garantía, obviamente, típicamente cambiaria. ¿Por qué digo típicamente cambiaria? Porque no la van a encontrar en otro medio que no sea el derecho cambiario. Porque en el derecho común, ¿cómo se llama? Fianza. Fianza, exactamente. Exactamente. El aval es en el derecho cambiario lo que la fianza
lo que la fianza es en el derecho común. Obviamente que no son lo mismo, ¿no? Está claro que no son lo mismo. Existe, tienen distinta naturaleza. Digamos, el aval es una garantía objetiva, la fianza es una garantía subjetiva, ¿sí? Y fundamentalmente hay una diferencia de naturaleza jurídica. El aval es una declaración unilateral de voluntad, mientras que la fianza, ¿qué es? Un contrato. ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo? Aquí, sí. Muy bien. Ya con eso te aseguraste el 2. El 2 lo tenés No seguro, metí ¿eh? quiebras todavía, así que. Bien. Y estás en la clase de cambiario, digo que por lo menos es optimista. Cuanto menos es optimista. Y la fianza, entonces, es un contrato, efectivamente. Efectivamente es un contrato. Ahora, ¿qué es el aval? El aval es un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, por medio del cual se garantiza objetivamente el pago del título, constituyendo para el avalista una obligación sustancialmente autónoma y formalmente accesoria de la obligación avalada, siendo además una garantía adicional. ¿Sí? Esto que le acabo de decir es una definición que pueden encontrar en cualquier lado, creo que Gómez Leo, cualquiera, ¿sí? No importa. Sin embargo, ¿por qué se lo digo? Porque hay dos cosas de ahí, de esa definición, o tres, mejor dicho, tres cosas de esa definición que yo les acabo de dar, que me interesa destacar. ¿Sí? Yo les dije a ustedes que el aval es una obligación sustancialmente autónoma y formalmente accesoria, y que es una garantía objetiva. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el aval es sustancialmente autónomo? ¿Qué significa que es formalmente accesorio? ¿Qué significa que es una garantía objetiva? A ver, veamos. Sustancialmente autónomo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se imaginan ustedes que es sustancialmente autónomo? Que no depende de otra cosa, si es autónomo. No, no. Sustancialmente autónomo significa que al aval no le afectan los vicios sustanciales de la obligación avalada. ¿Sí? Es más o menos algo así como, ¿se acuerdan que vimos, la vez pasada o la anterior, yo no me acuerdo cuándo, el tema del principio de independencia de las obligaciones, que los vicios de determinada obligación no se transmiten a los restantes? ¿Se Bueno, acuerdan más o cuando menos lo mismo. vimos requisitos intrínsecos? ¿Sí? Los requisitos comunes a todo acto jurídico con las particularidades que tenían en materia cambiaria. ¿Sí? Capacidad, voluntad, objeto, causa. A eso se refiere Cristian. Es decir, cualquier vicio sustancial que exista en la obligación avalada no invalida el aval, ¿sí? En su caso, será inválida la obligación avalada por falta de requisitos intrínsecos o sustanciales, ¿sí? Falta de capacidad, vicios de la voluntad, etcétera, etcétera. Ahora bien, como le dice Cristian, la obligación del avalista es sustancialmente autónoma. O sea, es autónoma de la obligación avalada desde el punto de vista sustancial. ¿Sí? Es decir, no cae en cuanto a su validez por vicios sustanciales de la obligación avalada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Sí? Es decir, si ustedes avalan a un incapaz, ¿sí? Obviamente esa obligación del incapaz no va a ser válida. Sin embargo, la obligación del avalista sí sigue siendo válida. No le voy a poder cobrar al incapaz, pero sí le voy a poder cobrar al avalista. ¿Por qué? Porque la obligación del avalista es sustancialmente autónoma. Es una reafirmación del principio de independencia de las obligaciones cambiarias contenido en el artículo 7, como le decía Cristian. ¿Sí? No es ni más ni menos que eso. ¿Ah? ¿Y qué otra cosa? Yo le decía que es formalmente accesorio. ¿Qué significa esto de que es formalmente accesorio? ¿Qué significa? Bueno, a diferencia de lo sustancialmente autónomo, el aval sí cae, sí se invalida por vicios de forma de la obligación avalada. ¿Sí? Los vicios de forma de la obligación avalada hacen que el aval también sea inválido.
¿Qué sería un vicio de forma en una obligación avalada? Por ejemplo, una aceptación condicionada. Por ejemplo, un aval parcial. Un endoso parcial. Perdón, un endoso parcial, efectivamente, ¿sí? ¿Qué dije? Un aval parcial dije, ¿no? Un endoso parcial, ¿sí? Ustedes saben que el endoso parcial es nulo, ¿sí? Bueno, eso es un vicio de forma, porque no es un vicio sustancial, ¿sí? Ese vicio de forma hace que el aval también sea inválido, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? ¿Tiene alguna razón de ser? ¿Tiene alguna razón de ser? ¿Esto de que sea formalmente accesorio? Sí, esto lo explica muy bien Héctor Alegría. No sé si lo conocen ustedes. ¿Escucharon alguna vez nombrar a Héctor Alegría? ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? ¿No? No sé, sí, ¿no? Sí, pero Sí, no me sí, sí. acuerdo. Bueno, Héctor Alegría vive actualmente, ¿no? Claramente. Es tal vez uno de los juristas, es tal vez el jurista más importante que tiene la Argentina. Yo siempre digo que a nivel comercial vendría a ser el Zaffaroni del derecho comercial, digamos. Es inmenso el tipo, es inmenso. Un autor importantísimo. Bueno, él escribió, para que ustedes tengan una idea del tamaño de ese tipo, que respetuoso es el tamaño de ese tipo, el tamaño de ese autor, escribió un libro sobre el aval, o sea, un libro de 500 páginas sobre 3 artículos del decreto ley, para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Un libro que fue su tesis doctoral, nada menos. Él escribió un libro sobre el aval, entonces, por eso digo sí, que mejor ha tratado este tema lejos. Entonces explica el porqué de esto de que el aval necesita de una obligación formalmente válida. ¿Por qué? Y es muy simple la explicación, es muy simple. ¿Por qué el aval es formalmente accesorio? Porque, fíjense ustedes, todas las obligaciones cambiarias, ¿sí? Es decir, el aceptante, el endosante, el librador, ocupan una determinada posición. ¿Sí? Ocupan una determinada posición. ¿Cuál es esa posición? Bueno, en el caso del aceptante, la de obligado principal. Y en el caso del librador, o de los endosantes, en la letra de cambio, la de obligados de regreso. ¿Sí? En el caso del pagaré, el librador es la del obligado principal, y los endosantes, la de obligados de regreso. Entonces ocupan esa posición. Ahora bien, ¿cuál es la posición del avalista? ¿Cuál es la posición del avalista? Bueno, en realidad el avalista no tiene una posición determinada, sino que la posición que ocupa el avalista dentro del nexo cambiario está determinada, ¿sí?, por la obligación avalada. Entonces, si avala a un endosante, el avalista, como el endosante es un obligado de regreso, el avalista va a ser un obligado de regreso. Si avala un aceptante, como el aceptante es un obligado principal, el avalista va a ser un obligado principal. ¿Sí? Por eso se necesita de una obligación que sea formalmente válida. No importa que sea sustancialmente válida, porque respecto de ese vicio sustancial es autónomo. Pero sí que sea formalmente válida, porque si no tenemos una obligación formalmente válida, no tenemos una obligación cambiaria a la que accedemos como avalista. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, el aval es formalmente accesorio, porque necesita de esa obligación cambiaria formalmente válida para que determine cuál es la posición que va a ocupar dentro del nexo cambiario. ¿Sí? Ya sea la de obligado principal o la de obligado de regreso. ¿Se entendió? Bueno. Un paréntesis, porque esto a veces se repite en los exámenes y es un error. Cuando se habla de vicios formales,
se habla de vicios formales de la obligación avalada, no del título. Ah, Por claro. ejemplo, se le pregunta, bueno, ¿cuál sería un vicio formal? Y que el título sea inválido. Si el título es inválido, ya sea la letra de cambio, el pare, o sea, es inválido todo, el aval, el endoso, el libramiento, todo, es inválido el título, ¿sí? O sea, cuando hablamos de vicios formales y de accesoriedad formal, hablamos siempre respecto de la obligación avalada, no del título, ¿sí? Ojo, Sí, como le decía, claro, claro, claro. vicio Eso es formal, una fundamental. formulación condicionada, un endoso parcial, que sean defectos o vicios de forma, pero de la obligación avalada, no del título. Ojo. Sí, sí, eso ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Bien. Y la otra cuestión que yo les decía que me interesaba destacar es la siguiente. Yo les dije a ustedes que el aval es una garantía objetiva. ¿Y qué significa que es una garantía objetiva? Significa que el avalista lo que hace es garantizar el pago del título. El avalista lo que garantiza es el pago del título. A diferencia de la fianza, que es una garantía subjetiva, en el avalista no garantiza la obligación avalada, sino que lo que garantiza es el pago del título. ¿Se entendió? A ver, Camila, explícamelo. Yo, ¿Sí? de la garantía objetiva significa Sí. que el avalista está garantizando el pago del título completo, digamos, y no en función de la obligación avalada, ¿no? ¿Qué quiere decir que el avalista garantiza el pago del título? ¿Qué significa eso? Es fácil. Yo le digo que es una garantía objetiva, a diferencia de la fianza que es subjetiva. Entonces, al ser una garantía objetiva de garantizar el pago del título, cuando le vienen a cobrar al avalista, este no va a poder oponer ¿qué? ¿Qué beneficio? Que sí puede oponer el fiador. Discusión. Discusión. Exactamente, exactamente, exactamente. Ustedes en la fianza, ¿qué pueden hacer? Cuando le vienen a cobrar, pueden decir, no, mira, primero andar contra el afianzado y después venir si me cobras a mí, porque es una garantía subjetiva. Pero primero tienen que ir contra el afianzado y después van contra el fiador. En el aval no, en el aval no, porque como el aval no garantiza a la persona, sino que garantiza el pago del título, cuando le vienen a cobrar al avalista, este no puede decir, no, mira, primero le tenés que ir a cobrar al avalado, y si él no te paga, me venís a cobrar a mí. No, sino que pueden ir y cobrarle directamente a él y va a tener que pagar. Por eso se dice que es una garantía objetiva. ¿Está claro? ¿Sí? Dos o tres ¿Puedo hacer cositas una más. pregunta? Sí, claro. No sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero ¿qué diferencia habría entre un domiciliatario y un avalista? Tenés razón, no tiene ningún sentido la pregunta. No, no, es un chiste, no. No tiene nada que ver ninguno, o sea, mezclamos pera con manzana, ¿cómo llegamos a esta conclusión? No, domiciliatario, mira, el domiciliatario es lo que yo te expliqué antes. El domiciliatario es un representante del Ah, bien, fiador, representante. Bien. ¿sí? Pero fíjate esto, o sea, el domiciliatario nunca se obliga, nunca va a ser obligado cambiario. ¿Sí? Cierto. Nunca va a ser obligado cambiario. El aval es una garantía cambiaria y es una garantía adicional. ¿Sí? Es una garantía que se incorpora al nexo cambiario. Son dos figuras totalmente antitéticas
Sí, y sí, ahí opuestas. ahí entendí, perdón. ¿Sí? Una es como si vos le dijeras a Mariano que actúe en representación tuya, ¿sí? Y otra cosa es que Mariano avale una obligación tuya y se convierta en obligado cambiario. ¿Sí? ¿Claro? Sí, ¿No? sí, sí, perfecto. Podés seguir preguntando, eso no hay problema. No hay problema, pregunten, para eso estamos acá, tanto Mariano como yo, para que pregunten todo lo que quieran. ¿Sí? Yo siempre digo que es preferible que pregunten ahora, aunque la pregunta le parezca lo más tonta del mundo, pregunten ahora y se equivoquen ahora y no en el parcial. Así que acá no hay preguntas tontas. ¿Sí? Pregunten todo lo que necesiten. Dicho eso, no me metamos. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, después se les suele preguntar por ahí qué diferencias hay entre el aval y la fianza, que es importante que ustedes tengan bien, además de la que ya Cristian les dijo, que hay una diferencia de naturaleza, una es una declaración unilateral de voluntad, la otra es un contrato, que el aval es una garantía objetiva, en tanto la fianza es una garantía subjetiva. El aval es formalmente accesorio y sustancialmente autónomo, la fianza es eh, accesoria tanto desde el punto de vista sustancial como desde el punto de vista formal. Lo único, salvo la incapacidad, que solamente la puedo poner ¿cómo se llama? El deudor afianzado, no así el fiador, ¿sí? Pero bueno, existen otras diferencias que ténganlas en cuenta cuando estudien por ahí el tema del aval y la fianza, que es importante que ustedes establezcan bien las diferencias. Bueno, dos cositas más les digo y ya los libero. ¿Quién puede avalar? Quiero decirles, explicarles quién puede avalar y cómo es un aval, cómo se hace un aval. ¿Sí? Primero, ¿quién puede avalar una letra de cambio o un pagaré? ¿Sí? ¿Quién lo puede avalar? Lo puede avalar un tercero, ¿sí? Fíjense ustedes que la ley nos dice que lo puede avalar un tercero o alguien que ya es obligado cambiario. ¿Sí? Lo más lógico sería que lo avale un tercero. Sin embargo, también lo puede hacer alguien que ya es obligado cambiario. Ahora, esto ha sido bastante criticado por la doctrina, porque digo, en realidad, ¿qué sentido tiene que alguien que ya es obligado cambiario, además sea avalista? ¿Sí? Por lo tanto, como dice Fernando Legón, el aval de alguien que ya es obligado cambiario es útil, o va a resultar útil, ¿sí? O válido, si ustedes quieren, en la medida en que éste agrave su responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sentido tendría que el primer endosante avale al tercer endosante? Ninguna. Si en ambos casos va a ser obligado de regreso. Ahora, sí tendría sentido si el primer endosante avala, por ejemplo, al aceptante o al librador del pagaré. ¿Por qué? Porque como endosante es un obligado de regreso, pero como avalista del librador del pagaré es obligado principal. ¿Sí? Es decir, agrava su responsabilidad. ¿Sí? Por eso digo, tengan en cuenta que cuando ustedes dicen, ¿quién puede ser un avalista? ¿Puede avalar a alguien que ya es obligado cambiario? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo en la medida en que agrave su responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, un aceptante. Un aceptante es el máximo obligado, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el aceptante aceptó parcialmente? Si aceptó parcialmente y después avala a un endosante, agrava su responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como aceptante aceptó por la mitad del título, por ejemplo, pero como avalista lo avaló por el importe total del título. Entonces su responsabilidad se ve agravada. ¿Se entiende? ¿Sí? Con esto termino. ¿Cómo se hace un aval? ¿Sí? Bueno, fácil. Tres formas. Por ejemplo, pueden ser, si lo hacen en el anverso del título, lo hacen en el anverso del título, en la parte de adelante,
basta con la simple firma. Eso se llama firma vagante. Firma vagante. La simple firma puesta en el anverso del título, que no es ni del girado ni del librador, se considera que es una balista. ¿Y una balista por quién? Una balista por el librador. Fíjense ustedes que el decreto dice la simple firma puesta en el anverso del título, que no es ni del girado ni del aceptante. Bueno, está mal. Es un error de traducción de la ley uniforme de Ginebra. Se tiene que entender como ni del librador, ni del girado, ni del librador. ¿Sí? Eso se considera un aval por el librador. ¿Sí? Otra forma de avalar es poner la cláusula por aval y la firma. En ese caso la pueden poner tanto en el anverso como en el reverso del título. ¿Sí? Y en ese caso se entiende que es un aval por quién. También por el librador. ¿Y cómo hago yo si quiero avalar, por ejemplo, el segundo endosante? Vamos a hacer que el segundo endosante es Gastón. ¿Cómo hago yo si quiero avalar a Gastón? Fácil, pongo por aval de Gastón y la firma. ¿Sí? Y eso pueden ponerlo tanto en el anverso como en el reverso del título. ¿Sí? No importa dónde pongan, porque como yo estoy indicando a quién estoy avalando, lo estoy avalando a Gastón, no importa si yo lo pongo en el anverso, en el reverso, en el final del título, donde ustedes quieran. Yo estoy indicando a quién avalo. Ahora, una cuestión que les quiero remarcar, y este es un error muy común de ustedes, supónganse que al lado del segundo endoso, aparece la cláusula por aval y la firma. ¿Sí? Eso, como no dice a quién avala, dice simplemente por aval, la ley presume que es un aval por el librador. Aún cuando esté puesto al lado de la firma del segundo endoso. ¿Sí? No importa el lugar donde esté puesta la cláusula. Lo que importa es determinar a quién avala. ¿Sí? Yo puedo poner al lado del segundo endoso, puedo poner por aval de Gastón, y no estoy avalando al segundo endoso, estoy avalando a Gastón. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero avalar al segundo endoso, y supónganse que el segundo endoso es Mariano, pongo por aval de Mariano y firmo. ¿Me entendió? Si yo no pongo nada, simplemente pongo por aval, ¿sí? Es un aval por el librador. La ley presume que es por el librador. Y si pongo una simple firma en el anverso, no en el reverso, en el anverso, ¿sí? No en el reverso, si pongo una simple firma, se entiende que es un aval por el librador. ¿Sí? Tengan en cuenta que el avalista se obliga en los mismos términos que su avalado. ¿Qué significa que se obliga en los mismos términos? ¿Qué significa que se obliga en los mismos términos? Artículo 32 del decreto ley. ¿Es así? ¿Se obliga en los mismos términos? No, claramente no. No se obliga en los mismos términos porque si no, no sería un avalista, dice Alegría. Sería un coendosante o un colibrador o un coaceptante. Lo que quiere decir es que ocupa la posición inmediata a la de su avalado. Es decir que si avalamos a un endosante, vamos a hacer, el avalista va a ser un obligado de regreso. Si avala a un librador, va a ser un obligado de regreso. Si avala a un aceptante, va a ser un obligado principal. ¿Está claro? Esto más o menos a grandes rasgos. Después, en todo caso, en otra clase seguimos profundizando un poco más en el tema. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? ¿No? Deduzco que han entendido todo el curso. Y bueno. Bien. Me gusta la participación. Bueno, entonces ya siendo las -10, nos vamos a cenar. Ha sido un gusto vernos y nos vemos la próxima. ¿Qué sé yo? Bueno, chicos. Nos vemos la próxima.
No sé cuándo es la próxima. ¿Cuándo es la Bueno. próxima? No sé, supuestamente según cronograma, mañana había clase de repaso, ¿cierto? Creo que sí. O algo así figurado. Lo que pasa es que hay 2 cronogramas dando vueltas. Entonces como que a veces se pisa. Ujú. Lo Bueno, interesante sería saber repaso de qué haríamos, porque no veo que estén leyendo mucho todavía. Lo ideal de las clases de repaso sería que ustedes puedan preguntar, pero bueno, ¿no? No los veo todavía con ese ánimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima entonces. ¿sí? Gracias. Chao, Bueno, chicos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias.